ya hemos empezado a revisar. Como pueden ver, a partir de ahora ya sabemos cómo es el mecanismo de estudio de microbiología. Entonces van a ver ustedes que va a ser importante que quizá hagan uso de la recomendación que les di al inicio, ¿no? Siempre cuando estudiamos a los distintos patógenos que estamos revisando, puede ser de gran ayuda que puedan eh, compararlos, hacer ustedes mismos cuadros comparativos de todos estos patógenos para comparar sus características, ¿no? Si son, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuáles son gram positivos? ¿Cuáles son gram negativos? ¿Por dónde ingresan? ¿Cuál es la vía de infección? ¿Cuál es su principal factor de virulencia? Entonces, pueden hacerlo a la manera que ustedes gusten, en computadora, a mano, pero en la medida que podamos acostumbrarnos desde ahora a ordenar información, a categorizar información, creo que eso va a ser de gran ayuda, no solamente en esta asignatura, sino en cualquier otra asignatura que puedan estar ustedes llevando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también yo me imagino que podemos ya comentar algunas características similares de todos estos patógenos. Si bien es cierto, tienen sus particularidades, pero ¿qué podemos decir en general de todos estos patógenos? Están relacionados evidentemente al tracto gastrointestinal, ¿no? Algunos de ellos iniciarán la enfermedad en el intestino delgado, otros en el intestino grueso, otros en el estómago a nivel gástrico, ¿correcto? Pero aquí también debemos encontrar qué factores en común tenemos entre ellos, ¿no? O por lo menos en la mayoría de ellos. ¿Quiénes causan enteritis? ¿Quiénes causan diarrea? Y si causan diarrea, ¿qué tipo de diarrea es? ¿Es una diarrea con sangre? ¿Es una diarrea más bien acuosa, sin sangre? ¿Es una diarrea de repente, la llamada diarrea tipo agua de arroz, ¿no? Como yo me imagino que ya todos hemos leído a estas bacterias en nuestro libro Murray, ¿no? ¿A cuál de todas estas le corresponde esa famosa diarrea tipo agua de arroz, tal como nos lo menciona nuestro libro Murray, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir, y a manera introductoria, estimados alumnos, es que todos los patógenos que estamos aprendiendo, va a ser muy importante que podamos todos ellos integrarlos, ¿no? No mirarlos por separado, sino más bien integrarlos. ¿Por qué? Porque como ya habrán visto en estos pequeños casos clínicos que les hemos colocado a inicios de cada patógeno, a inicios de revisar cada patógeno, van a ver ustedes que cuando llega un paciente al consultorio de ustedes, cuando va a llegar un paciente al consultorio de ustedes dentro de muy poco, ¿correcto? El paciente va a llegar con una serie de... Entonces, el paciente no les va a decir a ustedes, doctor, tengo Helicobacter pylori, ¿correcto? Van a ser ustedes quienes van a tener que determinar en función de todas estas características, estos síntomas, ¿qué patógeno podría ser? Podría ser una diarrea viral, podrá ser una diarrea bacteriana. Entonces, ¿a cuál patógeno se están enfrentando ustedes? Sí, para evidentemente luego instaurar el tratamiento adecuado, el tratamiento pertinente, ¿no? Entonces, acá vean ustedes, ¿no? Cómo nos da como dato principal este caso que el paciente es un niño, es un hombre de 20 años, correcto, heces manchadas con sangre, ¿no? Entonces ahí, y más aún, si es que como antecedente el paciente les dice que había cenado ensalada mixta, pollo a la barbacoa, dicen, ah, caramba, entonces seguramente, ¿no? No es obviamente una infección geniturinaria, no es quizá del sistema nervioso central, correcto, sino más bien nos vamos a enfocar en un posible patógeno gastrointestinal, que son varios en realidad, ¿no? No solamente virus, que vamos a ver más adelante, sino también algunos o algunas bacterias, ¿no? Salmonella, Campylobacter, etcétera, ¿no? Entonces, yo les invito de manera especial a tomarse un minuto en leer nada más estas láminas, porque nos va a poner en contexto, ¿no? Antes de poder revisar cada uno de estas bacterias. La primera bacteria, evidentemente, es Campylobacter jejuni, ¿no? Yo les pregunto, ¿es una bacteria gram positiva, gram negativa? ¿No? Yo les preguntaría en el aula, si es que estamos todos juntos, ¿no? Si ven esta imagen, ¿qué bacteria es? ¿Gram positiva o gram negativa?
Creo que todos estamos de acuerdo en que es una bacteria gram negativa, ¿correcto? Gram negativa. ¿Por qué? Vean ustedes dos membranas, ¿no? Una membrana interna, una membrana externa. ¿Qué más? La capa de peptidoglicano, delgadita, ¿verdad? Delgadita. ¿Qué más? A diferencia de las gram positivas, las gram positivas, por ejemplo, no tendrían esta membrana externa, ¿correcto? Solamente tendrían esta membrana interna y más bien tendrían una gruesa capa de peptidoglicano atravesada por el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, etcétera, ¿no? Entonces, acá nomás ya nos damos cuenta, sin que nadie nos diga, sin que esté en el título, que es una bacteria gram negativa, ¿correcto? Es una bacteria gram negativa en la cual ya desde ahora es importante que podamos reconocer para las enterobacterias, porque estamos estudiando a la familia de las enterobacterias, ¿correcto? Que estas enterobacterias, señores, se van a caracterizar porque van a tener en su superficie distintos antígenos. Ustedes ya conocen por su asignatura de inmunología, ¿no? Que hay un par muy importante en la inmunología. Por un lado tenemos a los antígenos, que son los cuerpos extraños o los patógenos que ingresan a nuestro organismo, ¿correcto? Los antígenos. Y por nuestro lado tenemos a los anticuerpos, que van a combatir a esos antígenos. Entonces, acá en este patógeno, en esta enterobacteria, vemos una serie de antígenos que van a ser comunes a todas las enterobacterias en realidad, o a casi todas. ¿A qué antígenos me refiero? Antígenos evidentemente son aquellas estructuras que forman parte de esta bacteria, ¿no? ¿A qué antígenos, a qué estructuras me refiero? En primer lugar, vean ustedes esta cápsula. Esta cápsula va a establecerse como un antígeno importante de esta bacteria, la cápsula, número 1. Es más, se le va a conocer como antígeno capsular, antígeno K, ¿ok? Antígeno capsular, número 1. Número 2, otro antígeno, este flagelo. Este flagelo también se va a constituir como un antígeno, como un antígeno flagelar. ¿Qué más? Vean ustedes acá, el lipo-oligosacárido. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos al lipopolisacárido o al lipo-oligosacárido, cualquiera de los dos? ¿Qué tenemos en la parte más externa? Tenemos precisamente a ese antígeno O. ¿Se acuerdan que se dividen si es lipopoli en 3 y si es lipo-oligo en 2? En la parte media tenemos al componente común, ¿correcto? Pero en la parte externa, en la parte más externa que teníamos, al antígeno O del lipopolisacárido o del lipo-oligosacárido, según sea el caso, ¿correcto? Entonces ahí tenemos otro antígeno, el antígeno O del lipopolisacárido. En el caso del Campylobacter tenemos lipo-oligosacárido. ¿Sí me siguen, doctores? Entonces tenemos 3 antígenos importantes en toda enterobacteria, ¿no? Claro, en alguno puede ser que falte la cápsula, ¿no? Etcétera, pero generalmente son 3. La mayoría tienen cápsula, flagelo y este antígeno O del lipo-oligosacárido. ¿Está claro? ¿Por qué? Hasta aquí nos vamos a quedar con este concepto, pero más adelante vamos a ver por qué es importante que diferenciemos o que sepamos, en primer lugar, la existencia de estos 3 antígenos. ¿Bien? Entonces, recuerden, 3 antígenos importantes, cápsula, flagelo y el antígeno O del lipopolisacárido o lipo-oligosacárido, según sea el caso. ¿Qué más podemos decir acá? Esta es la estructura del Campylobacter jejuni, ¿no? Sí, del Campylobacter jejuni tiene esta forma, ¿correcto? Tiene una forma en forma de sacacorchos que se va a asemejar mucho a uno que vamos a ver más adelante también, al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces tienen esta forma de hélice, ¿no? De ahí viene el nombre Helicobacter, forma de hélice, y también el Campylobacter que tiene esta forma de espiral, de hélice, ¿ok? Entonces, son primos hermanos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo nos contagiamos con Campylobacter jejuni? Campylobacter jejuni, señores, en realidad es una bacteria que habita, ya lo hemos visto seguramente en la teoría, ¿no? Ya en nuestra clase teórica, perdón, que Campylobacter jejuni habita de manera comensal en el tracto gastrointestinal de las aves de corral principalmente, ¿no? Los pollos, las gallinas, los patos, ¿no? Vean ustedes acá este tracto gastrointestinal de este pollito, ¿no? Ahí están las bacterias viviendo de manera comensal, viviendo sin hacerle nada al pollo, ¿no? Sin hacerle nada al pollo. Pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando nosotros comemos este pollo infectado, ¿correcto?
O cuando también este pollo, cuando está en las granjas, en los corrales, ¿qué es lo que hace este pollo? Defeca. Y en esas defecaciones está contenida la bacteria. Ahí está la bacteria, ¿no? Que puede persistir inclusive en estos charcos que hay en los corrales, etcétera, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sucede en los corrales? Tenemos otros animalitos, las vacas, ¿no? El ganado, etcétera. ¿Qué sucede cuando estas vacas, ¿no? Se echan, se sientan en este suelo contaminado? ¿Qué creen que va a entrar en contacto con el suelo contaminado? ¿Qué entrará en contacto, señores? Las ubres de la vaquita, ¿no? Las ubres de la vaca. Las ubres de la vaca se van a contaminar con estos charcos, estos suelos contaminados de las heces de estos pollos. Entonces, obviamente, cuando en la granja se ordeñan estas vacas, las ubres que están contaminadas le van a traspasar ese Campylobacter a esa leche que va saliendo por esas ubres contaminadas cuando se ordeñan a las vacas. Esas vacas, ¿no? Nos van a dar esta leche, pero esta leche va a estar contaminada. Y de esa forma, o de la forma que inicialmente mencionamos también, vamos a contaminarnos con Campylobacter jejuni. En nuestro caso va a ser muy distinto, porque a diferencia de los pollos, de las aves, en donde esta bacteria habita, miren ustedes cómo habita en la capa mucosa, ¿no? No atraviesa, o si atraviesa no hace daño, pero el Campylobacter habita sin hacer ningún daño aquí en el tracto gastrointestinal de los pollos, pero en nuestro caso sí va a haber, van a atravesar nuestras células epiteliales, ¿correcto? Y, señores, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que vamos a tener la inflamación que vamos a describir a continuación, la gastroenteritis por Campylobacter jejuni. ¿Ok? Vean ustedes, este cuadro es súper bonito, súper interesante porque nos muestra precisamente cómo en el lado derecho, en el caso de los pollos, vean ustedes cómo habitan los Campylobacters, ¿no? Las campylobacterias sin hacer nada, ¿no? Es más, cuando atraviesan, y si es que logran atravesar, ¿no? El epitelio intestinal, ¿correcto? En realidad van a ser fagocitados y van a ser en realidad destruidos por la respuesta inmune. ¿Ok? En el caso de los pollos. Pero en el caso de los humanos, vean ustedes cómo atraviesa la bacteria por la vía, por parasitosis, ¿correcto? Es decir, entre dos células epiteliales o por transistosis, es decir, atravesando una célula epitelial, llega, ingresa al subepitelio, ¿correcto? Y en este caso vamos a tener un aumento de la producción de interleucina 8. ¿No? Vamos a tener el reclutamiento de macrófagos, de células dendríticas, de neutrófilos, y es aquí en donde sí vamos a tener, señores, la activación de las citocinas proinflamatorias. Interleucina 8 fundamentalmente y demás citocinas proinflamatorias. Entonces, en este caso, al tener la activación de citocinas proinflamatorias, ¿qué vamos a tener? Inflamación. Inflamación entérica. Y al hablar de inflamación entérica, estamos hablando de la enfermedad propia de Campylobacter jejuni, que es la enteritis por Campylobacter. ¿Ok? Inflamación, diarrea y diarrea y aclaramiento, ¿no? Aclaramiento se refiere precisamente a esa, esa liberación de agua, de electrolitos en la diarrea por Campylobacter, ¿ok? Entonces, principalmente, ¿por qué se da la inflamación? Por la activación de las células proinflamatorias. Este Campylobacter tiene la particularidad que una vez que atraviesa el epitelio, señores, va a reclutar células dendríticas, y estas células dendríticas van a traer consigo nuevamente la activación de citocinas proinflamatorias con la consecuente inflamación. Bien, pero además de ello, ¿qué tenemos como concepto importante para Campylobacter jejuni? Además, Campylobacter va a producir esta toxina, ¿no? Cuando decíamos acá, o cuando mencionábamos acá a manera de introducción, y les comentaba a ustedes qué puntos en común pueden encontrar entre todas estas bacterias, la mayoría de estas bacterias, si no son todas, corríjanme o no, producen toxinas, ¿verdad? Ahí tendremos a la toxina colérica, la toxina Shiga, la toxina tifoidea, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces,
Otro punto en común de todos ellos es que producen toxinas. En el caso de Campylobacter, produce esta toxina de distensión citoletal. Esta toxina de distensión citoletal, señores, es, al igual que otras toxinas, generalmente va a estar compuesta por distintas subunidades. Ya veremos, por ejemplo, a la toxina Shiga, la toxina diftérica. En este caso, esta toxina propia de Campylobacter está compuesta por estas subunidades, ¿no? Por un lado, tenemos en color celeste, vean ustedes, el componente B, ¿no? El componente B o la subunidad B. En color azul, al costado izquierdo, el componente A. Y al lado derecho, en morado, el componente C. Vean ustedes cómo la toxina va a ingresar al citoplasma de la célula infectada, ¿no? A través de este endosoma. El endosoma libera la toxina, ¿correcto? Libera la toxina y al liberar la toxina, esta toxina va a soltar, va a dejar libre, ¿qué cosa? Uno de los tres componentes. ¿Cuál componente? Este de color celeste, ¿verdad? Este de color celeste que es el componente B, el componente CDTB, ¿no? Que son las siglas de toxina citoletal, ¿no? En inglés. Este componente B que es liberado, que es dejado solo, vean ustedes cómo se va a transportar al núcleo de esta célula infectada. Y al ingresar al núcleo de la célula infectada, ¿qué es lo que tenemos en el núcleo, señores? El cromosoma, nuestro ADN celular, ¿correcto? Al ingresar esa toxina, específicamente la subunidad B, lo que va a suceder, lo que va a causar es una ruptura en el ADN celular. Señores, yo les pregunto, ¿qué va a suceder si es que se produce daño en nuestro ADN celular? Va a conllevar, ¿no?, a un detenimiento, ¿no?, a un arresto, a un detenimiento, a que este ciclo celular se detenga, y al detenerse, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Vamos a tener la muerte celular. Entonces, señores, si es que estamos a nivel del tracto gastrointestinal y mueren estas células, señores, mueren estas células, ¿qué creen que va a suceder? Ya no vamos a tener la posibilidad de que el agua que se transporta por el lumen intestinal, los electrolitos que se transportan por el lumen intestinal, ya no vamos a tener la posibilidad que las células gastrointestinales retengan esa agua y capten esos electrolitos, ¿verdad? Si estas células ya están dañadas, esa agua y esos electrolitos no van a ser retenidos por las células. Y al no ser retenidos por las células, se van a pasar de frente. Se van a pasar de frente. ¿Y qué creen que va a suceder si se pasan de frente? Diarrea. Así de sencillo, ¿no? No vamos a tener células que retengan esta agua, no vamos a tener células que retengan estos electrolitos, cloruros, potasio, sodio, etc. Entonces, todo ello se va a ir de frente con las heces y se va a perder en el cuadro diarreico, ¿no? Eso por un lado, la diarrea por Campylobacter. Y por otro lado, esta inflamación, la enteritis por Campylobacter. ¿Está claro, señores? Es súper sencillo y vamos a terminar de comprender esto a continuación con las demás bacterias, ¿no? Porque más o menos el mecanismo es el mismo, ¿sí? El mecanismo es el mismo. ¿Por qué se produce la diarrea? Creo que aquí está claro, ¿verdad? Daño celular a nivel intestinal. Siguiente. Entonces, decíamos, ¿qué es lo que causa, qué enfermedades causa Campylobacter, ¿no? Esto en realidad es una pregunta casi usual en todo tipo de exámenes de microbiología. Son tres enfermedades fundamentalmente. Por un lado, la gastroenteritis, que es el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de infecciones gastrointestinales, por un lado, pero también es importante que sepan que Campylobacter está asociado con otras dos enfermedades, artritis y síndrome de Guillain-Barré. Entre otras enfermedades, es más, hay muchas otras, pero siempre, seguramente, les van a preguntar por estas tres: gastroenteritis, artritis y síndrome de Guillain-Barré, por quién es causado, y les colocan una serie de patógenos, ¿no? El patógeno causante de estas tres, es Campylobacter jejuni, ¿sí? Bueno, Campylobacter es un patógeno que tiene distribución mundial, tiene distribución global. Entonces, bueno, no vamos a andar en esto, seguramente podemos revisar en nuestro libro Murray lo correspondiente a epidemiología, pero sepan ustedes que
tiene distribución mundial, ¿no? Y ya hemos visto hace unos instantes cómo es que nos contagiamos de esta campilobacteria. ¿Bien? Estamos tocando los puntos más relevantes, las ideas fuerza que nos deben quedar de cada uno de estos patógenos. Siguiente patógeno. Persona adulta, 41 años, cuadro de 3 días de duración con escalofríos, fiebre, y ha visitado, esta persona vive en Estados Unidos, pero ha visitado Sudamérica. Ah, caramba. Entonces, ahí hay un detalle importante, ¿no? Porque Sudamérica y países, en realidad, en vías de desarrollo, son conocidos porque tienen elevada frecuencia de este tipo de casos causados por este patógeno, ¿no? Aquí hay un dato importante, vean ustedes, lesiones maculopapulares en el tórax, ¿no? En el tórax, en el pecho, en el abdomen, ¿no? Manchas rosadas. Manchas rosadas es una característica del patógeno que vamos a revisar a continuación, ¿no? Entonces, me imagino que ya le hemos dado una leída, ¿no? A estos criterios y a qué sucedió con este paciente, pero verán que se trataba de Salmonella typhi, otra enterobacteria, ¿no? Ya conocemos a una, Campylobacter, ahora tenemos a la segunda, Salmonella typhi. Vean ustedes todos estos flagelos, ¿no? Este penacho de flagelos. Recordemos lo que les dije al inicio. Cuando hablamos de enterobacterias, vamos a fijarnos en la existencia de 3 tipos de antígenos. El antígeno que se encuentra en el flagelo, antígeno flagelar número 1, el antígeno que se encuentra en la cápsula, el antígeno capsular, y el antígeno O propio del lipopolisacárido, ¿no? ¿Por qué? Ya vamos a ir descubriendo por qué. Seguramente muchos ya lo saben, pero vamos a ir descubriendo por qué. Cabe destacar que cuando hablamos de Salmonella, señores, hablamos en realidad la más conocida, Salmonella typhi, ¿verdad? Seguramente antes de estudiar microbiología, muchos hemos escuchado de la Salmonella typhi. Así se le conoce, ¿no? Pero en realidad, esa Salmonella typhi, señores, es el nombre común, el nombre usual, popular, si vale la palabra, que se le da a esta Salmonella que estamos viendo en primera línea. Es la Salmonella entérica, y si hablamos de Salmonella entérica, Salmonella es el género, ¿verdad? Y entérica es la especie, ¿correcto? Entonces, el género es Salmonella, entérica es la especie. Pero resulta que esta especie tiene a su vez distintas subespecies. Una de esas subespecies es la subespecie entérica, ¿no? Y esta subespecie entérica, a su vez, tiene distintos serotipos, distintos serotipos. Uno de esos serotipos es el serotipo TIFI, el serotipo TIFI. Luego tenemos otro, el paraTIFI, otro, Tifimurium, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esta larga cadena de clasificación, señores? Salmonella el género, la especie entérica, la subespecie entérica, y dentro de esta subespecie entérica tenemos recién al serotipo TIFI. A este nombre largo es que se le conoce comúnmente como Salmonella typhi, así de sencillo. Y Salmonella typhi es el patógeno que causa la famosa fiebre tifoidea. ¿Bien? La famosa fiebre tifoidea. ¿Estamos? Siguiente. Ahora sí, siguiente. ¿Cómo nos contagiamos con Salmonella typhi? Vía fecal oral, fundamentalmente, y a través de los alimentos contaminados. ¿Qué tipo de alimentos? Generalmente aves de corral, huevos, ¿ok? Huevos, productos lácteos, leche, quesos, todos los productos lácteos que conocemos, ¿no? Son las más frecuentes fuentes de infección, ¿no? Aves de corral mal cocinadas, por ejemplo, pueden ser una fuente importante para contagiarnos con Salmonella typhi. Por ejemplo, esas aves de corral que de repente las venden en los kioscos, en los puestos de comida callejera, etc. Ellos pueden contener Salmonella typhi, ¿no? Y esto es conocido, ¿no? Cuando un extranjero, ¿no? Que viene de Europa, que viene de Estados Unidos, viene y consume este tipo de alimentos que de repente están contaminados con Salmonella y no han sido bien cocinados, de todas maneras, esta persona puede verse contagiada con este cuadro de tifoidea, ¿no? Como nos mencionaba este caso clínico al inicio.
Siguiente. Vean ustedes acá. Aquí ya vamos a ahondar un poquito más en lo que mencionábamos al inicio de la presentación. ¿Qué mencionábamos al inicio de la presentación? Que estos patógenos, y estamos hablando de las enterobacterias en general, de las enterobacterias, señores, tienen tres tipos de antígenos. Vean ustedes acá, estoy señalando el antígeno flagelar. A este antígeno flagelar, ya vimos, ¿verdad?, cuántos flagelos tenía Salmonella, ¿verdad? Hemos visto también el flagelo de Campylobacter. Tiene menos flagelos, pero flagelo al fin y al cabo. Pero vean ustedes, en general, el flagelo de las enterobacterias va a ser conocido como antígeno H. Antígeno H, número 1. O mejor dicho, la cápsula de las enterobacterias va a ser conocido, señores, como antígeno K. Ojo, muy importante, antígeno K. Ya vamos a ver después por qué. O en el caso de Salmonella, este antígeno K se conoce como antígeno VI, ¿no? VI, latina. ¿Ok? Antígeno VI. Ojo, no sé, no... todo esto, señores, es importantísimo para diferenciar a los distintos serotipos que vamos a estudiar a continuación. ¿Bien? Antígeno capsular. Y nos falta un antígeno, ¿verdad? Nos falta este antígeno del lipopolisacárido. Este antígeno del lipopolisacárido, este antígeno O. Vean ustedes acá, si ven en la parte inferior izquierda, ven este lipopolisacárido, ¿verdad? Aquí está, vean ustedes estas tres formas, ¿no? Un rectángulo abajo, el lípido A, ¿no? Recuerden ustedes que el lipopolisacárido siempre se compone de tres partes. El lípido A en la parte más interna de la célula bacteriana. Al medio tenemos al núcleo polisacárido o antígeno común, núcleo polisacárido, pero en la parte más externa tenemos al antígeno O, ¿no? Al polisacárido O antígeno O. ¿Por qué es importante esto, señores? ¿Por qué es importante esto? Vamos a continuar profundizando en las siguientes bacterias, pero desde ya sepamos que, yo les pregunto, y esto lo sabemos creo desde la primera clase, en este lipopolisacárido, ¿cuál es el que tiene variación antigénica? El antígeno O, ¿verdad? El que está en la parte más externa. Podemos hablar de Salmonella, pero hay distintos serotipos de Salmonella, ya lo hemos visto hace unas láminas, ¿verdad? Será entonces que una Salmonella tendrá un antígeno O con una estructura propia. Otra Salmonella tendrá este antígeno O con otra estructura propia, diferente. Otra Salmonella tendrá diferente. Otra Salmonella tendrá ese antígeno O diferente. Entonces, sabemos entonces que esa Salmonella, dependiendo del antígeno O, va a ir variando. Dependiendo de si tiene una cápsula distinta, va a ir variando. Dependiendo de si tiene un flagelo distinto, va a ir variando. Vean ustedes, y esto va a ser mucho más importante cuando hablemos de la Escherichia coli enterohemorrágica, porque ya recuerdan ustedes que la Escherichia coli enterohemorrágica es la O con un numerito y H con un numerito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la 157 y 7, ¿verdad? Quiere decir que ese O que tiene un número y ese H que tiene un número, estoy hablando de Escherichia coli enterohemorrágica, ese O quiere decir que corresponde a este O del lipopolisacárido. Este O del lipopolisacárido son tantos, 1, 2, 3, 4, 157, 180, 192, etcétera. Son tantas Escherichia colis, pero la enterohemorrágica tiene la O157. ¿Sí? Y en el caso del H, el H, que es el flagelo, también hay distintos tipos de flagelos. En el caso de Escherichia coli, entonces ahí tenemos al H7, el flagelo 7. Tendremos H1, H2, pero la enterohemorrágica, la Escherichia coli enterohemorrágica tiene el H7. Entonces, es por eso que es importante, les decía desde el inicio, que sepamos estos tres antígenos propios de las enterobacterias en general. El antígeno H del flagelo, el antígeno K de la cápsula, o en el caso de Salmonella se llama VI, y el antígeno O del lipopolisacárido o lipooligosacárido. Con eso es lo que más me interesa que podamos comprender respecto a las enterobacterias que estamos estudiando, doctores. ¿Bien?
A ver, ¿qué más podemos decir sobre la virulencia de este patógeno que es Salmonella, verdad? Es un bacilo gram negativo, ¿no? Ya lo decíamos. Además, tiene como factores de virulencia importantes de las enterobacterias en general. Esto es de las enterobacterias en general, ¿no? La cápsula, obviamente. El sistema de secreción tipo 3, a través del cual va a entregarle a la célula infectada distintas sustancias tóxicas, las toxinas, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener también como un factor de virulencia, vean ustedes acá menciona como un factor de virulencia importante a la endotoxina. ¿Cuál es la endotoxina de estos patógenos, señores? No estamos hablando, por si acaso, de la toxina tifoidea, no estamos hablando de la toxina de distensión citoletal de Campylobacter, está hablando de una endotoxina. Esta endotoxina está presente ¿en dónde? En este lipopolisacárido. ¿Cuál es la endotoxina? El lípido A. El lípido A de este lipopolisacárido se comporta como endotoxina. ¿Qué quiere decir? Que cuando este patógeno entra en contacto con una célula que va a infectar, ¿ok? Obviamente va a entrar en contacto también el lipopolisacárido, ¿verdad? Entonces, la célula que está siendo infectada va a detectar que en este lipopolisacárido está contenido, así sea en la parte más interna, está contenido el lípido A. Entonces, como respuesta a ese lípido A de todo este lipopolisacárido, la célula va a reaccionar, ¿no? Y es ahí en donde vamos a tener reclutamiento de células dendríticas, macrófagos, la activación de las interleucinas proinflamatorias, ¿no? Y la correspondiente inflamación de estas células que están siendo infectadas, ¿no? A eso se refiere con endotoxina bacteriana, ¿sí? ¿Por qué endotoxina? Porque no es una toxina que esté saliendo hacia el exterior, es una toxina propia que está adentro de la célula o que forma parte de la célula, por eso es endotoxina. En cambio, la toxina Shiga, la toxina tifoidea, ellas serían exotoxinas, ¿no? Porque salen hacia afuera de la bacteria. ¿Sí? Súper claro, ¿verdad? Continuamos. En el caso de este patógeno estamos hablando de Salmonella typhi, ¿verdad? Aquí tenemos a la Salmonella. Vean ustedes con todos sus flagelos. ¿Qué va a suceder con la salmonela? Aquí lo importante que deseo que recordemos, señores, es que esta salmonela, una vez que entra en contacto con la célula infectada, aquí está la célula infectada, va a liberar ¿qué cosa? Va a liberar la toxina tifoidea. Vean ustedes aquí a la toxina tifoidea, doctores. Esta toxina tifoidea está compuesta, al igual que las otras toxinas, por distintas subunidades. Vean ustedes acá, una bolita azul, una bolita roja y abajo son cinco bolitas verdes, ¿no? Esa bolita azul y la bolita roja forman el componente A. Y estas 5 bolitas verdes abajo forman el componente B, ¿ok? Forman el componente B. Lo cierto es que, ¿por qué es importante esto? Porque esta parte verde, los componentes verdes, son los que van a interactuar con el receptor en la célula. Esta toxina necesita interactuar con la célula, ¿verdad? ¿Quién va a interactuar en primer lugar con el receptor en la célula? Esta parte verde, la parte que está más abajo, ¿no? Esta parte verde, este componente verde de la célula, ¿ok? Y vemos acá, señores, cómo es que estas toxinas, al igual que las que vamos a ver a continuación, van a atravesar en primer lugar el aparato de Golgi, luego el retículo endoplasmático, y una vez que atraviesan el retículo endoplasmático, señores, vamos a tener esta escisión, este fraccionamiento de las subunidades de la toxina. En este caso, vean ustedes, nos vamos al lado derecho, ¿no? Vean ustedes acá el receptor, ¿no? Cómo el receptor de acetilcolina neuraminidasa recibe a este componente verde
de la toxina. Pero decíamos que después de atravesar el retículo endoplasmático, vean ustedes cómo la parte roja, la parte azul, la parte verde, todas ellas salen disparadas, ¿correcto? Por todos lados. Y es ahí cuando la parte azulita, la parte superior, señores, va a ingresar dentro del núcleo de la célula. Y al ingresar al núcleo de la célula, ¿qué va a causar, señores? Lo que mencionábamos con Campylobacter arriba, ¿no? Va a causar daño celular de tal manera que vamos a tener la imposibilidad de que estas células, ¿no? Cumplan su función de mantenimiento de la homeostasis, de líquidos, de electrolitos, y ahí vamos a tener una diarrea propia de la fiebre tifoidea. Sí, perdón, me parece que alguien está levantando la mano, o ya la bajaron, de repente Doctor, la puede volver a levantar si fuera tan doctor, amable. no sé si me escucha. Le quería Sí. preguntar si la toxina de la tifoidea eh, es muy parecida a la toxina Shiga, pero son diferentes, o si son lo mismo, no sé, porque se Muchas parecen en la gracias. estructura. Muchas gracias por su excelente pregunta, doctora. Sí, son diferentes. En primer lugar, porque obviamente son toxinas propias de dos bacterias distintas, ¿no? Dos especies totalmente distintas, dos géneros totalmente distintos. Y en segundo lugar, porque en el seminario, si mal no recuerdo, tienen ustedes una lectura espectacular sobre la toxina Shiga, ¿no? Ahí ven ustedes cómo es que nace esta toxina, ¿no? Dentro de la bacteria, cómo es que se sintetiza esta toxina dentro de la bacteria. Pero para responder a su pregunta, doctora, son diferentes. Lo que les estaba mencionando hace unos instantes es que las toxinas en general se componen de diferentes subunidades, ¿no? Se componen de diferentes subunidades. Generalmente una subunidad A en la parte superior, una subunidad B en la parte inferior, ¿correcto? En algunos casos, esta subunidad B está conformada por 5 subunidades B en realidad. En la toxina Shiga también, pero vamos a ver, por ejemplo, otra toxina como la toxina botulínica. Esa sí no tiene 5 patitas, ¿no? En el caso de la toxina tifoidea sí tiene 5 patitas que van a ser reconocidas por este receptor. Entonces, doctora, morfológicamente y en términos generales, se parecen, esa sería la palabra, ¿no? Porque tiene más o menos que, en estos dos casos, esas 5 patitas, 5 subunidades B, y en la parte superior, ¿no? La subunidad A. Es más, en el caso de la toxina tifoidea, doctora, en el caso de la toxina tifoidea, estas subunidades de la toxina tifoidea toman diferente nombre. Vean ustedes, la parte más azul, la parte más azul es el componente CDTB, ¿no? Tiene ese nombre. No, de repente ni nos lo vamos a aprender. No es importante que nos aprendamos. Es la parte CDTB, ¿no? Que es la que va a actuar como toxina propiamente dicha, que es la que va a ingresar al núcleo, ¿no? La parte de color verde, las 5 partecitas verdes en la parte inferior, es la subunidad PLTB, así se llama, PLTB. La parte roja, ¿no? La parte roja, la bolita roja, es la subunidad PLTA, ¿no? Entonces, en la toxina Shiga, si bien es cierto, tiene más o menos la misma forma, no se llaman así, ¿verdad? No se llama PLTB, PLTA, CDTB, ¿no? Entonces, son toxinas diferentes, doctora, ¿sí? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Gracias a usted por la pregunta. Entonces, vemos acá un resumen de lo que sucede con esta toxina tifoidea. Decíamos que la parte verde, vean ustedes, es la subunidad PLTB, que son 5 en realidad, ¿no? Son como 5 patitas. La parte roja, la parte de color roja, es la parte PLTA, y la parte azul es la parte CDTB, ¿ok? CDTB grande, ¿no? ¿Por qué nos interesa la parte azul? Porque vean ustedes al final, ya lo hemos explicado. ¿Quién está ingresando aquí al núcleo de la célula? Aquí abajo es la partecita azul, ¿no? La subunidad azul, CDTB, ¿no? La CDTB. Vean ustedes el paso F. Entrada de la subunidad CDTB en el núcleo
e inducción del daño en el ADN. Y dijimos al inicio, si tenemos daño en el ADN celular, ¿qué vamos a tener? Muerte celular. Y si tenemos muerte celular a este nivel, ¿qué vamos a tener? Que estas células no van a cumplir, obviamente, la función que deben cumplir, que es la de introducir el agua, introducir electrolitos a la célula. Entonces, toda esa agua y todos esos electrolitos que están en el lumen intestinal, en la luz intestinal, ¿qué va a suceder? Se van a pasar así como estoy señalando con el cursor. Se van a pasar y van a salir mediante la excreción, y ese es el cuadro diarreico, lleno de agua, lleno de electrolitos. ¿Bien? ¿Está claro, señores? Bueno, ya hemos visto cómo es que ingresa, ¿no? Tenemos en primer lugar la interacción de esta subunidad PLTB, ¿no? La subunidad PLTB, que es la de color verde, con el receptor de acetilcolina neuraminidasa 5, ¿no? Ingresa dentro de la célula, se endocita, tenemos aquí el endosoma, se libera la toxina entera se libera del endosoma, atraviesa en el citoplasma el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi primero y luego el retículo endoplasmático, y en el retículo endoplasmático es donde se fracciona la toxina, ¿no? Sale por un lado la subunidad más inferior, la subunidad de color rojo y la subunidad azul. La subunidad azul se libera, ingresa al núcleo, daño celular y muerte celular. Así de sencillo. ¿Sí, señores? Decíamos que las enfermedades causadas por salmonela, esto les pido que por favor puedan revisarlo, ¿no? De manera más detallada en su libro, pero me quiero detener en un dato importante, ¿no? Que a veces el libro quizá no lo explica del todo. Estas manchas rosas, estas manchas rosadas, ¿no? En el tórax, generalmente son propias de la fiebre tifoidea, ¿no? Cuando viene un paciente con diarrea, ¿no? Con dolor gastrointestinal, dolor abdominal, ¿no? Puede ser cualquier bacteria, ¿no? Pero cuando ven ustedes estos puntitos rojos, son característicos, son patonomónicos de fiebre tifoidea, ¿no? Estas erupciones tienen una erupción de mancha planas de color rosa. Ojo, en algunos pacientes, pueden haber pacientes con fiebre tifoidea que no tengan esto, pero si lo tienen, muy probablemente sea fiebre tifoidea por Salmonella typhi, ¿sí? Otras enfermedades causadas por Salmonella typhi, ya decíamos, la enteritis, ¿no? La fiebre entérica, que puede ser la tifoidea si es Salmonella typhi, o la paratifoidea si es la Salmonella paratyphi, ¿no? Obviamente, señores, obviamente, y esto me imagino que ya lo han revisado en su libro también, esta bacteria tiene la posibilidad de entrar en una fase asintomática. Esta bacteria, después que atraviesa estas células gastrointestinales, causa daño, perfecto, ingresa al torrente sanguíneo y puede viajar, por ejemplo, a la vesícula biliar. Y ingresa a la vesícula biliar, y en la vesícula biliar puede permanecer por bastante tiempo. Y luego, cuando, por ejemplo, se forman cálculos en la vesícula biliar, cálculos biliares, ¿no? Esa formación de cálculos biliares puede disparar, puede gatillar la reactivación, ¿no? de esa fase asintomática, y luego puede regresar también a causar luego un nuevo cuadro de gastroenteritis, de fiebre tifoidea. Bien, entonces esta enfermedad tiene la capacidad o tiene la característica de que puede colonizar asintomáticamente algunos otros órganos. Bien, esto es un resumen de lo que está en su libro Murray, que me imagino ya lo hemos leído, ¿no? Vean ustedes acá, vean ustedes África, el Asia en la parte sur, ¿correcto? Como tenemos acá, señores, vean ustedes, y en Sudamérica fundamentalmente, son las partes que están más pintadas de color rojo, ¿no? O de color anaranjado. Quiere decir que son las zonas en el mundo en donde más casos de salmonelosis hay. Por eso es que el caso clínico nos decía, ¿no? Paciente de Canadá, paciente de Estados Unidos, paciente europeo que viaja a estas zonas, generalmente corre el riesgo de infectarse por una salmonelosis, ¿ok? ¿Sí?
Siguiente. Perdón, Shigella. En el caso de Shigella, señores, es una enterobacteria también que, vean ustedes cómo vamos profundizando mucho más en lo que decíamos hace unos instantes, ¿no? Los tres antígenos. El antígeno capsular por un lado, el antígeno flagelar por otro lado, ¿no? El antígeno H y el antígeno O. Aquí tenemos el antígeno O que es propio del lipopolisacárido. Vean ustedes aquí estos ladrillitos de color anaranjado ¿no? o rojo, ¿no? No soy muy bueno en los colores, pero este ladrillito, ¿no? Que está en la parte más abajo, ¿no? En la parte más abajo, ese es el núcleo polisacárido, ¿no? O antígeno común. Quiere decir que todas las shiguelas, obviamente, como esta imagen lo demuestra, tienen el mismo antígeno común, ¿no? Este es el antígeno común que está al medio del lipopolisacárido. Acá, obviamente, no nos han puesto en la parte de abajo la endotoxina, ¿no? En la parte de abajo debería estar la endotoxina, pero todos sabemos que abajo está la endotoxina. Pero lo importante de este gráfico es la parte superior. En la parte superior, la parte externa de este lipopolisacárido, es donde tenemos algo que sí va a variar. ¿Qué es lo que va a variar? El antígeno O. Vean ustedes cómo el antígeno O es uno en el caso de Shigella sonnei, otro en el caso de Shigella flexneri, otro con otras formas geométricas en el caso de Shigella dysenteriae, otra en el caso de Shigella bovii, ¿no? Entonces, obviamente no nos vamos a aprender, ni nos interesa tampoco aprendernos estos nombres raros, pero sí nos interesa, y eso sí, de manera especial, saber que este antígeno O del lipopolisacárido es muy diferente en la Shigella sonnei, la Shigella flexneri, la Shigella dysenteriae, etc., ¿no? Y es por eso que este antígeno O, ¿no? Es que toma numeritos inclusive, ¿no? Número 1, número 2, número 3, etcétera, como en el caso de la Escherichia coli que vamos a ver más adelante, el O157. Vean ustedes cuántos antígenos O hay en el caso de Escherichia coli, que el O157 es el que corresponde a la enterohemorragia, ¿no? Pero está claro entonces, señores, lo importante de esta lámina es que vean la variación de los antígenos O del lipopolisacárido que precisamente le confieren esta diversidad a Shigella como género, y como especies tenemos 4 especies fundamentalmente, ¿no? Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella dysenteriae y Shigella bovii. ¿Cómo nos infectamos? La misma historia, vía fecal oral, ¿no? Vía fecal oral, el ser humano es el único reservorio de estas bacterias, ¿correcto? Bueno, como les decía, en la lectura de esta semana, y yo me imagino que van a ahondar mucho con sus profesores en el seminario para analizar, vean ustedes, qué privilegio tenemos de analizar ya no solamente a las bacterias, las estructuras bacterianas, la cápsula, el flagelo, sino inclusive ahora vamos a hablar de una toxina, ¿no? La toxina producida por esta bacteria, la toxina Shiga, ¿no? Ahí van a ver la subunidad A, ¿no? Que se divide en A1, en A2, van a ver las 5 subunidades B, como siempre les digo yo, las 5 patitas de esta toxina, van a ver cuál es el receptor que va a reconocer a esta toxina Shiga, qué es lo que va a suceder. Inclusive hay un gráfico que ojalá lo puedan analizar con sus profesores, estoy seguro que así va a ser, cómo es que se forma, cómo es que se sintetiza esta toxina Shiga, ¿no? Entonces, para eso es precisamente el seminario, para que podamos profundizar mucho más, por lo menos en una bacteria, ¿no? Qué bonito sería que podamos tener un seminario de cada una de las bacterias, una lectura profunda de cada una de las bacterias, pero por lo menos aprovechemos la bacteria que revisamos cada semana en seminario, ¿no? O el patógeno que revisamos cada semana en seminario. Bien, entonces esta toxina, decíamos, es una exotoxina. Ya sabemos la diferencia entre endotoxina y exotoxina, ¿no? No vaya a ser que en el examen les digan la toxina Shiga es una endotoxina, entonces eso es súper falso, ¿verdad? Es una exotoxina que tiene, como veíamos, un componente A y 5 componentes B, ¿correcto? 5 componentes B. ¿Se unen a quién? Se unen a un receptor, al receptor GB3, ¿no? El receptor de globotriaostilceramida. Esto es lo que les decía que está en la lectura, ¿no? Van a ver cómo es que se sintetiza en nuestras células, señores, este receptor glicoesfingolípido globotriaostilceramida, ¿no? Cómo es que a partir de una molécula va creciendo y se va formando este globo triaostilceramida para que pueda recibir
para que pueda recibir a la subunidad B, de la toxina Shiga, ¿no? Y yo les pregunto, si la subunidad B es la que tiene la función de reconocerse con el receptor GB3, entonces, ¿qué función tendrá la subunidad A? La subunidad A tendrá más bien la función de causar toxicidad, ¿verdad? Eso les pueden preguntar en un examen. De esta toxina Shiga, de la toxina de la toxina tifoidea, ¿cuál de las subunidades es la que tiene la función de causar toxicidad, ¿no? No es la subunidad B, ¿verdad? Las 5 patitas no. Las 5 patitas tienen la función de fijarse, estas 5 patitas, ¿no? La subunidad B, estas son las que tienen la función de fijarse con el receptor GB3, receptor globotriaostilceramida, ¿correcto? En cambio, aquí en la parte roja, vean ustedes, la parte superior tenemos a la subunidad A, que como les decía, se divide a su vez en subunidad A1, subunidad A2, unidas ellas dos por un puente disulfuro, y a la vez estas subunidades, una de estas, la A1 o la A2, es la que va a tener la actividad toxigénica. Una de ellas es la que va a tener la actividad toxigénica. Veamos acá, aquí se ve mucho mejor. Vean ustedes, tenemos aquí a la toxina Shiga, ¿no? Que entra en contacto con la célula que se va a infectar, ¿no? A su compañera que hizo la muy buena pregunta hace unos instantes, verá que sí se parece mucho, ¿verdad? Se parecen mucho las 5 patitas, ¿no? La subunidad A1, A2 arriba. Entonces, pero no son la misma toxina. No son la misma toxina, doctora, porque, para empezar, son diferentes receptores, ¿no? ¿Se acuerdan que arriba teníamos un receptor NEU-AC5, ¿correcto? En este caso, el receptor es otro, ¿no? Receptor GB3. Por otro lado, conformacionalmente, microestructuralmente, obviamente no serán las mismas toxinas, no son las mismas toxinas. ¿Que se parecen? Sí, claro, que se parecen, sí, pero no son las mismas, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo esta toxina se une al receptor, ¿cuál receptor? GB3. Se unen al receptor GB3, se forman estas llamadas balsas lipídicas, ¿no? Pero la historia similar a la toxina anterior va a ser la misma. Vean ustedes cómo ingresa toda la toxina, se forma este endosoma, la toxina se libera del endosoma, la toxina atraviesa el aparato de Golgi primero, luego el retículo endoplasmático aquí abajo, y decíamos que cuando la toxina interactúa con el retículo endoplasmático es donde vamos a tener un fraccionamiento de la toxina, ¿no? La subunidad B sale por un lado, la subunidad A1 sale por otro lado, la subunidad A2 sale por otro lado, entonces ahí vamos a tener un rompimiento. Pero aquí hay un detalle importante para su compañera que hizo la tan excelente pregunta hace unos instantes y para todos en general. En este caso, la subunidad A1 que estamos viendo acá, que es la que va a causar toxicidad, la subunidad A1 va a entrar al núcleo de la célula, señores, como en el caso de la toxina de la tifoidea. No, ¿verdad? No ingresa al núcleo. ¿A dónde se va a ir esta subunidad A1 de la toxina Shiga? ¿Se va a ir hacia dónde? Se va a ir hacia el ribosoma y más bien va a causar daño en el ribosoma que al final del día se va a traducir en daño celular. La diferencia está en que esta toxina 1 causa daño a nivel ribosomal. En cambio, la subunidad toxigénica de la salmonela y de Campylobacter también, ¿se acuerdan de la toxina de Campylobacter? Causan daño pero a nivel del núcleo de la célula. En este caso, la toxina Shiga no causa daño a nivel del núcleo de la célula, sino a daño de nivel citosólico o ribosomal más específicamente. ¿Está claro esas diferencias? ¿No? Doctor, Vemos disculpe. entonces que son toxinas que se pueden parecer, pero son en realidad no son las mismas. No son las mismas. ¿Bien? Doctor Amado, adelante por favor. Doctor, ¿estas dos toxinas generan estrés en el retículo endoplasmático? Así es, precisamente. En realidad, sí generan estrés a nivel de retículo endoplasmático y ese estrés del retículo endoplasmático, como usted muy bien menciona, es la que va a causar esa disgregación de las subunidades de la toxina.
¿no? Ya veíamos cómo en el caso de la toxina de la tifoidea, ¿no? Salen disparadas la subunidad CTLB, ¿no? La CTLA, etcétera, ¿no? En este caso, la subunidad A1, A2, gracias a ese estrés que usted muy bien menciona, es que va a causar este rompimiento, ¿no? De la toxina, ¿no? La diferencia que sí me interesa que tengan en cuenta es que la subunidad A1 de esta Shiga no se va a ir al núcleo, como sí ocurre en el caso de la toxina de la tifoidea, ¿verdad, doctora Amado? Esa sí se va al núcleo, pero esta no se va al núcleo, se va al ribosoma directamente para causar daño ribosomal que, como les decía, al final del día se va a traducir en daño celular, ¿no? Al final va a haber daño celular. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, está muy claro. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, decíamos que el reservorio único de esta bacteria es el ser humano, ¿no? La enfermedad se transmite de una persona a otra por vía fecal oral. Obviamente, cuando una persona tiene un cuadro diarreico con estas bacterias, Salmonella, Shigella, etcétera, obviamente vamos a tener restos bacterianos, ¿no? Residuos bacterianos en estas heces, en estas heces. Por eso es que cuando no hay una adecuada higiene, después que una persona va al baño, ¿no? Y puede salir con las manos contaminadas, ¿no? De estas bacterias, y cuando toca otros alimentos es altamente probable, ¿no? Que pueda infectar, a otras personas. ¿Bien? Siguiente. ¿Qué otro patógeno tenemos? ¿Qué otro patógeno tenemos? Vean ustedes este cuadro: cólicos abdominales, ¿no? Dolores, diarrea, con sangre, ojo, con sangre, dato importante. Comió hamburguesa, ¿no? La carne tenía un color rosado, ¿no? Las heces muestran sangre, ojo, dato importante, las muestras muestran sangre. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Por qué es importante esta Escherichia coli enterohemorrágica? Entonces yo me imagino que ya todos me sabrán decir cuál es la semejanza entre la Shigella dysenteriae y la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿verdad? Una semejanza es que, señores, las dos producen la toxina Shiga. Las dos producen la toxina Shiga, ¿no? Número uno. Número dos, como productores de toxina Shiga, ¿qué producen? Señores, pueden producir diarrea hemorrágica. ¿Por qué diarrea hemorrágica? Vean el daño que causa en la célula. Entonces, al causar daño en la célula, puede causar hemorragia también. ¿Qué otro punto en común tienen la Shigella dysenteriae y la Escherichia coli enterohemorrágica? Por el hecho que tienen ambas esta toxina Shiga, ¿no? ¿Qué otro punto en común tienen? Que pueden progresar a una enfermedad que es clásica pregunta de examen. ¿Cómo se llama esa enfermedad a la cual progresan Shigella dysenteriae o Escherichia coli enterohemorrágica, señores? El síndrome hemolítico urémico, ¿verdad? El síndrome hemolítico urémico. Entonces vean ustedes ahí en realidad tres semejanzas de estas dos bacterias, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podemos decir de Shigella dysenteriae? Perdón, estamos en Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Qué más podemos decir de la Escherichia coli enterohemorrágica? Podemos decir que afecta a adultos y a niños, causa esta diarrea acuosa, pero también puede ser una diarrea hemorrágica. Y además, señores, producir esto que vemos en letras azules, perdón, esto que vemos en letras mayúsculas, perdón, quise decir en letras mayúsculas, HUS, ¿no? El síndrome hemolítico urémico. ¿Propio de quién, señores? De aquellas bacterias que tengan la toxina Shiga. ¿Quiénes tienen la toxina Shiga? La toxina Shiga la tiene la Escherichia coli enterohemorrágica, o en algunos casos, en algunos libros, en algunas literaturas, la vamos a encontrar como Escherichia coli productora de toxina Shiga. Por eso es que ven acá ustedes estas siglas en inglés STS, ¿no? ST es toxina Shiga, que es sinónimo de Escherichia coli enterohemorrágica, ¿ok? Sinónimo de Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Qué más tenemos por acá? Decíamos que una de sus principales factores de virulencia es esta toxina Shiga, producida por este gen, el gen STX. Siempre que vean ustedes, señores, siempre que vean ustedes tres letritas en cursiva,
siempre que vean 3 letritas, en algunos casos pueden ser 4 letritas y están en cursiva, ese es el gen, ese es un gen, mejor dicho, ¿no? En este caso, vean ustedes este gen STX, en este caso vean ustedes este gen STX, es el gen de la bacteria que va a producir la toxina Shiga de la bacteria. Aquí cabe destacar y vale la oportunidad para comentarles que la bacteria tiene un genoma, ¿correcto? Ese genoma tiene un montón de genes, como todas estas letritas que ven ustedes acá en cursiva. Un gen servirá para producir el flagelo. Otro gen tendrá la información genética para producir la cápsula. Otro gen tendrá la información genética para producir el ribosoma bacteriano, etcétera, etcétera. Este gen, STX, es el que va a estar encargado de tener la información para que esta bacteria produzca su toxina Shiga. ¿Sí? Estamos. ¿A qué nivel actúa? ¿A qué nivel actúa la toxina Shiga, señores? A nivel fundamentalmente intestinal, ¿no? Del intestino grueso o al final del intestino delgado, ¿bien? A nivel intestinal. ¿Cómo nos contagiamos? Más o menos es la misma historia, no vamos a andar en esto, ¿no? Alimentos contaminados, ¿no? Una persona que está infectada también, ¿no? Por mala higiene puede infectar a otras personas por la vía fecal oral, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la Escherichia coli enterohemorrágica? Escherichia coli enterohemorrágica ingresa por la vía oral, es una bacteria gram negativa, ¿no? Tiene aquí sus flagelos, vean ustedes cómo los flagelos le ayudan a esta bacteria a atravesar, ¿no? El moco intestinal, ¿no? Los flagelos le ayudan a moverse a través de este moco intestinal. Además, tiene un factor de virulencia importante, que son las mucinasas, ¿no? Como buena mucinasa o como buena enzima que es, ¿qué creen que va a hacer la mucinasa? Su propio nombre lo dice. Va a romper el moco, ¿no? Mucinasa. Todo lo que termina en asa, ustedes saben que es una enzima, ¿verdad? Entonces, esta enzima, mucinasa, va a romper el moco, rompe el moco y le ayuda a llegar a esta bacteria. ¿Hasta dónde? Hasta el epitelio intestinal. En el epitelio intestinal, esta bacteria, señores, va a interactuar con las células intestinales. En primer lugar, estas fimbrias o adhesinas son las que le van a ayudar, obviamente, a adherirse a la bacteria, a la célula intestinal. Número 1. Número 2, vamos a tener como otro factor de virulencia, a este sistema de secreción tipo 3, ¿no? Para que inyecte, por ejemplo, algunas toxinas, ¿no? Y también como otro factor de virulencia muy importante, la toxina Shiga que ya mencionábamos, ¿no? La toxina Shiga. Todas estas interacciones, señores, van a producir en el intestino estas famosas lesiones llamadas de adherencia y de borramiento. ¿Qué quiere decir adherencia y borramiento? Que cuando estas bacterias están interactuando con estas células intestinales, esas interacciones, la acción de la endotoxina, la acción del sistema de secreción tipo 3, la acción de las toxinas que va liberando estas bacterias, señores, va a producir daño a nivel epitelial en estas células epiteliales, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder una erosión de estas microvellosidades. Entonces, vean ustedes aquí en esta célula, al final, a la derecha, cómo no tenemos microvellosidades. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido deformada por acción de estas endotoxinas, toxinas, etc., ¿no? La lesión se llama lesión de adherencia primero, porque obviamente ha tenido que haber una adherencia, y luego de borramiento. Son las siglas AE, ¿no? De adherence, erasing, ¿no? Adherencia y borramiento. Y obviamente, ¿qué creen que va a suceder si tenemos una célula que debe tener que debe ser ciliada, ¿no? Y más bien se transforma en una célula no ciliada? No va a tener la suficiente capacidad de captar nuevamente, ¿qué cosa, señores? Agua, electrolitos. Entonces, nuevamente, vamos a tener un cuadro diarreico. ¿Por qué? Porque estas células intestinales no van a cumplir la función que deben cumplir, ¿ok?
Bueno, ya hemos estudiado harto, ¿no? Los sistemas de secreción tipo 3 a través del cual va a secretar estas bacterias, van a secretar proteínas, ¿no? Proteínas tóxicas, etcétera, etcétera. Por un lado tenemos a este sistema de secreción tipo 3 como un importante factor de virulencia. Luego también tenemos como importante factor de virulencia, vean ustedes, acá mencionábamos a las fimbrias, ¿verdad? A las fimbrias. Las fimbrias, acá vean ustedes, las fimbrias, señores, no solamente sirven para, no solamente sirven para adherirse a las células intestinales. Vean ustedes, hay distintos tipos de fimbrias que tienen códigos inclusive, no nos vamos a fijar en eso, pero vean ustedes, hay fimbrias que inclusive les sirven a la bacteria para fijarse a las superficies abióticas. Es decir, por ejemplo, a los utensilios de cocina, ¿no? Por ejemplo, señores, cuando nosotros, yo me imagino que acá todos sabemos cocinar, ¿no es cierto? Y cuando partimos nuestro pollo, ¿no? En nuestra tabla de picar, ¿no? Cuando estamos picando nuestro pollo en nuestra tabla de picar, es muy posible que si este pollo está contaminado, ese pollo, señores, está contaminado con Escherichia coli. Ese Escherichia coli pueda adherirse ¿a dónde? A la tabla de picar, microscópicamente. Por eso es que es súper importante también tener mucho cuidado con el correcto o con la correcta limpieza de los utensilios de cocina, ¿no? Esta tabla de picar hay casos en los que está lleno de bacterias. ¿Por qué? Porque hay bacterias como la Escherichia coli enterohemorrágica, vean ustedes que tiene estas fimbrias que estoy diciendo no solamente sirven para adherirse al epitelio intestinal, sino que también sirven para adherirse a superficies abióticas, ¿no? Como los utensilios de cocina. Vean ustedes, acá está la O157H7, la enterohemorrágica. Es típica bacteria que puede unirse a una superficie abiótica, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la higiene en la cocina, ¿no? Ya sabemos todos por qué O157H7, ¿verdad? Ya conocemos al antígeno O, ya conocemos al antígeno H. Yo les pregunto, ¿el antígeno H es antígeno flagelar o antígeno capsular? Antígeno flagelar, ¿correcto? Antígeno flagelar. Y el antígeno O es del lipopolisacárido. Entonces, la Escherichia coli enterohemorrágica es la O157H7. Bien, no vamos a ahondar más en la vía de entrada. Bueno, un poco. Vean ustedes cómo ingresa la toxina Shiga. Aquí tenemos la toxina Shiga, cómo ingresa, cómo atraviesa, vean ustedes, el epitelio intestinal, ¿correcto? El epitelio intestinal por la vía paracelular, ¿correcto? Por la vía paracelular entre dos células. También puede atravesar el epitelio aquí, vean ustedes, por la vía transcelular, ¿correcto? Por la vía transcelular, para realizar precisamente, en primer lugar, dejar muerta a la célula. ¿Por qué deja muerta a la célula? Porque tenemos a la toxina Shiga, que va a causar daño a nivel ribosomal, ¿recuerdan? Pero también la toxina Shiga tiene la posibilidad de internalizarse en el torrente sanguíneo, ¿no? Directamente o ayudada por los macrófagos también, tiene la posibilidad de internalizarse en el torrente sanguíneo para producir ¿qué cosa? El síndrome hemolítico urémico. Va a desplazarse hacia a nivel renal, ¿no? Y a otros órganos para causar el síndrome hemolítico urémico. ¿Bien? No vamos a ahondar más en la toxina Shiga porque tienen un seminario muy importante esta semana, pero sepan ustedes que esta Escherichia coli, al igual que la Shigella dysenteriae, tienen esa toxina que tiene la capacidad de que cuando infecta a un paciente, ese paciente progrese al síndrome hemolítico urémico. Es más, vean ustedes, yo les traía esta lámina muy interesante porque precisamente realizaba un comparativo entre dos Escherichia colis enterohemorrágicas. La O157, que es la que más prevalece en el mundo, ¿no? Que inicia obviamente con un periodo de incubación, luego tenemos la diarrea, vómitos, pero esa diarrea puede volverse, o pasa, mejor dicho, a una fase de diarrea sanguinolenta. Y después que una persona se infectó con Escherichia coli enterohemorrágica, la mayor parte de personas se va a recuperar.
se va a recuperar, pero hay un porcentaje, señores, vean ustedes, que puede desarrollar síndrome hemolítico urémico. Eso con la O157H7. Pero este artículo nos hablaba precisamente que en Alemania, hace algunos años, hubo una epidemia, ¿correcto?, con esta otra Escherichia coli, la O104, ¿correcto?, antígeno O104 y antígeno flagelar H4, que tenía una particularidad, que causaba diarrea, perfecto, algunos se recuperaban, pero causaba síndrome hemolítico urémico en un mayor porcentaje de pacientes, ¿no? Al final esta epidemia fue controlada, pero al menos vale la oportunidad para que vean ustedes esta diferencia del O, del H, ¿correcto? Ya sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Estos dos antígenos y además del antígeno capsular, ¿no? Hay otras bacterias inclusive que no las vamos a estudiar ahora, pero que tienen como nombre O número tanto, H número tanto, K número tanto, ¿no? Porque hasta la cápsula va variando, ¿no? Pero vean ustedes ese tipo de variación de los serotipos de todas estas enterobacterias. Bien, vamos terminando en estos últimos minutos, doctores. Vamos a mencionar a esta bacteria que se caracteriza, señores, por esta famosa diarrea o evacuación de heces acuosas con aspecto de agua de arroz. Cuando ustedes vean este término, agua de arroz, señores, estamos hablando de qué bacteria, de Vibrio cholerae. Estamos hablando del cólera. Ustedes les decía, ¿no? Me imagino que todos saben cocinar, ¿no? Ustedes cuando cocinan, ¿no? El arroz, le colocan agua, etcétera. Antes de que el agua se reduzca, ¿de qué color se torna esa agua? Color blanquecino, ¿verdad? Color blanquecino. Esa es la característica de la diarrea por Vibrio cholerae, señores. Esa es la característica de la diarrea por cólera, ¿ok? De la diarrea por cólera, agua de arroz. Lo dice nuestro libro Murray también, ¿no? Bajo ese mismo término. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de las enterobacterias. Las enterobacterias son gram negativas. Vean ustedes cuántas variedades tenemos, señores, cuántas cepas tenemos de Vibrio cholerae. 200 variedades. Entonces, precisamente, ¿se diferencian en qué? En este caso, se diferencian en el antígeno O del lipopolisacárido de la pared celular, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del O1, si hablamos de la variedad O1, ojo, señores, atención con esto, si hablamos del O1, el O1 a su vez, que es el que generalmente causa el cólera, el O1 a su vez se divide en tres serotipos. El serogrupo O1 se divide en tres serotipos, Inaba, Ogawa y Kojima. Y este serogrupo O1 a su vez se divide en dos biotipos, el clásico y el TOR, ¿no? En nuestro libro ya están las diferencias entre estos, ¿no? Inclusive cuál es el más preponderante respecto al cólera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ojo, ¿no? Esto también es pregunta de examen. ¿Cuáles son los serotipos? ¿Cuáles son los biotipos? ¿Ok? El cólera, ¿por qué se causa? Como no podía ser de otra manera con las enterobacterias, por una toxina, la toxina colérica, que también tiene una parte A y una parte B, ¿ok? Vamos a verla aquí a continuación. ¿Qué es lo que sucede con esa toxina colérica? ¿Cómo nos contagiamos de cólera? Nos contagiamos fundamentalmente con dos serotipos, decíamos, ¿no? El O1 y el O139, que puede producir una enfermedad similar al cólera, pero quien fundamentalmente produce cólera es el serotipo O1, ¿ok? O los serotipos O1. ¿Cómo nos contagiamos con cólera? Generalmente por beber agua contaminada o por ingerir alimentos contaminados. Cabe destacar que en la actualidad el cólera, que es una enfermedad muy grave y muy mortal, está más o menos controlada en el mundo, ¿ok? Más o menos controlada. Pero en el año 97, por ejemplo, aquí en el Perú, en el año 1997, hubo una gran epidemia de cólera, ¿no? Inclusive hubo el fenómeno del Niño, ¿no? Con inundaciones, etcétera. Entonces, una gran epidemia de cólera, ¿no? Las personas y los niños fundamentalmente presentaban cuadros diarreicos muy importantes, profusos, etcétera,
Entonces, esto es muy importante, señores, porque cuando un niño, y un adulto también, pero sobre todo un niño, presenta un gran cuadro diarreico, con gran pérdida de líquido, gran pérdida de electrolitos, ¿qué va a suceder? Esta pérdida de agua, de electrolitos, pueden llevar a este niño, señores, a este niño pueden llevarlo a un shock hipovolémico con una consecuente muerte. El niño puede morir, ¿ok? Por eso es que cuando una persona tiene diarrea, más allá de que sea viral, bacteriana, ¿no? Lo primero que se debe de hacer es reponer agua y electrolitos, rehidratar a ese paciente. Porque cuando está con una diarrea, y sobre todo la del cólera, que es en la que más cantidad de agua se pierde, la que más cantidad de electrolitos se pierde, a ese niño o a ese adulto, pero sobre todo a ese niño, es importantísimo reponerle electrolitos, reponerle agua. Porque esta diarrea es muy, muy, muy abundante. Imagínense un niño bebito, ¿no? Que tenga esta diarrea, ¿no? Pierde electrolitos, pierde agua, entonces obviamente puede tener una muerte muy pronto, ¿no? Pero veamos esto es lo que nos interesa. ¿Por qué sucede la diarrea? ¿Por qué sucede la diarrea? ¿Cuánto nos queda? 12 minutos. Vamos rápido con esto, pero esto me interesa explicar porque es muy, muy, muy importante y muy sencillo de entender además. Vean ustedes, acá tenemos al Vibrio cholerae que está llegando, ¿no?, al epitelio intestinal. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Tenemos al pili, ¿no?, al pili TCP del vibrio que le ayuda a pegarse a las células intestinales. Tenemos, por otro lado, como factor de virulencia importante, a la toxina colérica. La toxina colérica se divide en dos partes. La parte A, que es la parte amarillita, vean ustedes ahí la parte amarillita, ¿no? Y la parte B, que son 5, ¿verdad? La parte B. La parte B es la que va a ser reconocida por el receptor GM1, ¿no? De gangliósido M1, el receptor gangliósido. GM1, en pocas palabras, es reconocido. Es reconocido, ingresa, la misma historia que conocemos. Esto es muy sencillo, señores. Hay muchas similitudes. Ingresa la toxina colérica con el receptor. Vean ustedes cómo el receptor inclusive le ayuda a formar el endosoma allá dentro del citosol. Y después que la bacteria se libera del endosoma, ocurre lo que hemos mencionado hace unos instantes. Atraviesa el aparato de Golgi, ¿no?, que no está acá. Luego llega después al retículo endoplasmático, y decíamos que en el retículo endoplasmático es que las toxinas suelen deshacerse, suelen partirse, ¿no? Entonces, el componente B, CTXB, saldrá volando por un lado, ¿no? Ya no sirve porque su función fue reconocerse con el receptor GM1, pero quien sí nos va a interesar ahora, vean ustedes aquí la bolita amarilla, ¿no? La bolita amarilla que es la parte A, CTXA. Esa CTXA, señores, sí va a ser muy importante porque va a activar este componente ARF6, que es el factor 6 de ribosilación de ADP, ¿no? Va a activar este ARF6 y al activar, señores, este ARF6, ¿qué va a suceder? A la vez va a haber aumento en la producción de AMP cíclico. Y acá un dato que, como siempre les digo, ¿no?, por cultura general, siempre que ustedes lean, siempre que ustedes escuchen aumento de AMP cíclico intracelular, eso, señores, quiere decir disrupción de la homeostasis y de la osmosis en el celular. Cuando ustedes vean aumento de AMP cíclico, es sinónimo de salida de iones, de salida de agua, ¿no? De salida de iones y salida de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Este componente A de la toxina activa este factor 6, ARF6, y al activarse este factor ARF6, aumenta la producción de AMP cíclico. Al aumentar la producción de AMP cíclico, señores, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener la fosforilación, aquí está la letra P, la fosforilación ¿de qué cosa? De este otro receptor. Este otro receptor es el receptor transmembrana de fibrosis quística. Esta alteración del receptor transmembrana de fibrosis quística, que lo vemos con estas letras CFTR, señores, ¿qué es lo que va a producir? Este receptor a la vez actúa como un canal, ¿verdad? A la vez actúa como un canal. Al alterarse este receptor por esta fosforilación, ¿qué es lo que va a suceder, señores?
Este canal que está alterado va a permitir la salida de cloruros, permitir la salida de bicarbonatos, potasio, agua, etcétera, etcétera. Entonces, al salir todo este tipo de electrolitos y de agua de la célula, ¿qué vamos a tener, señores? Diarrea. Ahora, yo les pregunto, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre este mecanismo con el mecanismo de la toxina tifoidea, con el mecanismo de la toxina Shiga? Vean ustedes acá, este componente ZXA está causando daño celular, muerte celular, no necesariamente, ¿verdad? ¿Por qué se está produciendo aquí la diarrea? La diarrea no se está produciendo porque la célula se destruyó, ¿no? Porque la célula se destruyó. No es que este componente A está yendo al ribosoma, como en el caso de la toxina Shiga, no es que este componente A está yendo al núcleo para causar daño en el ADN, como en el caso de la toxina tifoidea o de Campylobacter, sino que esta toxina, este componente A de la toxina, más bien lo que está produciendo, en pocas palabras, es aumento de AMP cíclico. Y al producir aumento de AMP cíclico, les dije, señores, es sinónimo de ¿qué cosa? Salida de iones. Así de sencillo, salida de iones. Cloruro, agua, salida de agua. Entonces, esa diarrea es causada más bien por esta salida de iones al alterarse este receptor CFTR por la fosforilación causada por el AMP cíclico, que se activó gracias a ¿quién? Gracias a esta activación a su vez de la ARF6 producido por esta subunidad A de la toxina colérica que ingresó tras ser reconocida por este receptor GM1. ¿Ven cómo hemos retrocedido en la historia? Así de sencillo. Sí, señores, está clara esa diferencia inclusive entre la acción de la toxina colérica, la toxina diftérica, la toxina de la campylobacteria, etcétera, ¿no? Esta imagen que seguramente la han podido ver y escuchar, ¿no? Es una imagen simpática porque no es el tema de hoy, pero nos habla, ¿no? ¿Cómo podría en alguna oportunidad tratarse el cólera, ¿no? Mediante anticuerpos que actúen aquí a este nivel, inactivando, ¿qué cosa? Inactivando, ¿qué cosa? De repente inactivando este receptor GM1, ¿no? De tal manera que este receptor GM1 ya no pueda reconocer a la toxina colérica y cuando nos infectemos de la toxina colérica, pues la toxina sencillamente no ingrese dentro de la célula, no cause ese daño ese aumento, perdón, de AMP cíclico con la consecuente salida y pérdida de iones, ¿no? Entonces, como dato, ¿no? Para que vean cómo los fármacos también pueden actuar a estos niveles, ¿no? En esta y otras enfermedades. Decíamos que el cólera se produce fundamentalmente por O1 y O139, pero fundamentalmente por O1. Ya les he sugerido hace unos instantes que vean cuáles son los biotipos y los serotipos, ¿no? Del O1, ¿correcto? Y eso, ¿bien? Vamos rápidamente en estos 5 últimos minutos, señores, a hablar de esta bacteria, ¿no? Estamos hablando de la bacteria Clostridium botulinum. Señores, Clostridium botulinum no hay mucho que decir, porque ya hemos hablado en extenso de ¿qué? Del Clostridium, ¿se acuerdan? Clostridium tetani, ¿correcto? ¿Se acuerdan del Clostridium tetani que parecía un palillo de tambor y en la parte más extrema, más gruesa, ahí tenía la espora? Clostridium botulinum también forma una espora. También forma una espora, señores, y eso es muy importante. ¿Qué es lo que me interesa que revisemos acá? Yo les pido que revisen, por favor, las características microbiológicas generales, pero me interesa que sepamos que esta bacteria produce una toxina, ¿no? Otra bacteria con toxina. Esta toxina botulínica, señores, es el factor de virulencia que va a estar a cargo ¿de qué? Va a estar a cargo del botulismo, ¿no? Esta toxina botulínica lo que hace es, señores, vean ustedes, impide la liberación del neurotransmisor de acetilcolina. Es decir, esta toxina botulínica, al igual que la toxina tetánica, la toxina botulínica va a causar algunos desarreglos a nivel del sistema nervioso, ¿no? Y va a producir como consecuencia la parálisis flácida. Entonces, ¿pero por qué estamos estudiando a Clostridium botulinum aquí? Si bien es cierto, sus graves consecuencias son principalmente a nivel del sistema nervioso, causando parálisis flácida por acción de la toxina botulínica, estamos estudiando esta bacteria en este capítulo. ¿Por qué? Porque ingresa ¿por dónde?
ingresa por la vía alimentaria. Generalmente, la mayor parte de los casos de botulismo y de parálisis flácida con afectación del sistema nervioso es porque hemos ingerido por la vía oral, por la vía alimentaria, al Clostridium tetani, fundamentalmente que, mejor dicho, va a liberar esta toxina botulínica. ¿Quiénes se infectan con botulismo, señores? Todas personas en general que consuman estas esporas de Clostridium botulinum prevalecen fundamentalmente en los alimentos enlatados. Entonces, los alimentos enlatados pueden contener esta toxina botulínica. Pero también los niños, pregunta de examen, señores, los niños, ¿por qué tienen mayor posibilidad de infectarse de desarrollar botulismo por la toxina botulínica de este Clostridium? ¿Por qué? Porque los niños generalmente tienen predisposición a comer dulces, ¿verdad? Entonces, la miel, como creo que decía este caso clínico, ¿no? La miel, correcto, su madre le ha dado en 2 ocasiones una cucharada de miel, dice, ¿no? La miel, señores, es un alimento que está muy relacionado al Clostridium botulinum, a la toxina botulínica. Entonces, los niños que ingieren este tipo de dulces, de miel, por ejemplo, obviamente tienen la posibilidad de infectarse con esta toxina botulínica, ¿ok? Un niño no tiene las suficientes defensas a nivel gastrointestinal, ¿no? Para defenderse de este patógeno y de esta toxina, ¿no? Y es por eso que esta toxina va a atravesar, vean ustedes, a través de la vía transcelular, ¿correcto? El epitelio intestinal va a diseminarse por el torrente sanguíneo, va a entrar a interactuar con las células neuronales y va a llegar al sistema nervioso para causar la parálisis flácida, ¿ok? Por la vía alimentaria fundamentalmente. Hay muy pocos casos por los cuales nos infectamos, ¿no? Con Clostridium botulinum a través del uso de agujas contaminadas y tal, ¿no? Por heridas, porque como este microorganismo forma esporas, a veces esas esporas están habitando en estas jeringas, en estas agujas, etc. ¿Bien? Pero nos interesa que principalmente ingresa por la vía alimentaria. Finalmente, estos 2 últimos minutos, si me permiten, por favor. Helicobacter pylori. No hay mucho que decir, lo único que yo les pido es que revisemos los factores de virulencia. ¿Qué factores de virulencia, señores? 2. El BAC-A y el CAG-A. Acuérdense de estos 2. Pregunta de examen. BAC-A y CAG-A. Está muy bonito descrito en el libro Murray y muy claramente descrito en el libro Murray. La importancia del BAC-A, ¿no? La citotoxina vacuolizante A, por eso se llama VAC-A, y el CAG-A, que es el gen asociado a la citotoxina CAG-A. Entonces, ¿quién de ellos está relacionado al futuro progreso de una infección de Helicobacter pylori hacia cáncer gástrico? ¿El CAG-A o el VAC-A? Pregunta de examen. Se los dejo ahí para que lo puedan leer en el libro Murray, donde está claramente explicado. ¿Bien? Listo, señores. Aquí está la respuesta. CAG-A relacionado precisamente a la progresión a cáncer gástrico tras una infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori que causa gastritis, ¿no? Atrofia gástrica y en algunos casos, úlceras y en algunos muy pocos casos puede progresar a cáncer gástrico si es que esta infección por Helicobacter pylori no ha sido tratada adecuadamente. Listo, señores. Son las 12 en punto. Tengo entendido que tienen una clase a continuación. Muchas gracias por su atención a todos y sigamos con este buen estudio. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.